Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Es un gusto, como siempre, saludarlo. Los saluda Max Villanueva y en esta ocasión arribamos ya con esta entrevista a Jaime Carmar, el episodio número 170 del podcast. Muy contento de recibirlo. Desde España se conecta conmigo en esta oportunidad y Jaime, te doy la bienvenida y mi agradecimiento por aceptar esta invitación. Agradecido yo por recibirla, Max. Un fuerte abrazo desde la otra parte del charco a todos los paisanos, a todos los hermanos y hermanas de Ciudad de México y todo esa parte latinoamericana. Estamos en un día bastante lluvioso. Yo sé que por allí está haciendo bastante calor, según hemos comentado antes, pero bueno, de verdad. Orgulloso y agradecido de haber recibido esta invitación y de poder compartir un ratito contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, Jaime. Y hablaremos con Jaime un tema por demás interesante. Voy a leer parte de su perfil profesional. Jaime ha tenido la oportunidad de trabajar como comercial, coordinador de equipos de venta durante más de 15 años en distintas empresas y sectores, desde banca privada, ventas de servicios telemáticos, en aquellas épocas que algunos de los quienes escuchan recordarán, las épocas del fax, los inicios del ADSL. Y en 2013 empezó a cacharear un poco con WordPress en sus ratos libres y se fue enamorando poco a poco de este gestor de contenidos. Para 2017 dejó un trabajo fijo, precisamente una multinacional, y creó su primera empresa, que es Destaca SL, que es de la que hablaremos el día de hoy también, donde hoy trabaja como asesor de WordPress para empresas que usan o que quieran usar WordPress para sus proyectos online, soporte y mantenimiento WordPress, desarrollo web o mejoras de usabilidad y optimización. Actualmente cuenta entre varios colaboradores de distintas materias con un equipo de 7 personas y una reputación que le precede gracias a estos años dando charlas, formación y colaborando de forma activa en una comunidad que se ha ampliado muchísimo, la comunidad de WordPress. Este año, a partir de ese año también 2017, comenzó también a profundizar un poco más acerca de su marca personal con la ayuda del podcast Club WordPress, donde realiza entrevistas a emprendedores y empresarios del mundo online que tienen algo que ver con WordPress de una forma u otra. Este podcast ya cuenta cerca de los 20,000 o 30,000 oyentes mensuales en todo el mundo, causa y efecto de mucho tiempo al micrófono y también de acudir y participar en eventos presenciales. Jaime también es speaker habitual en eventos de tecnología y emprendimiento, donde habla sin filtros de sus conocimientos y su experiencia en WordPress y el mundo online. Y básicamente, Jaime, creo que te defines a ti mismo como este guardaespaldas de WordPress que ya con Sí. este antecedente, pues hablamos de un gusto que surge y de que ahora se ha vuelto ya en una manera de emprender y de llevar a Ujú. cabo todo este concepto de WordPress. Pero antes de ir profundizando, Jaime, siempre preguntamos esto a nuestros invitados. Ya en tu perfil vemos cómo fuiste llegando al mundo de WordPress, pero eh, ¿cómo conoces, cómo te enamoras de WordPress? ¿Cómo das este salto decisivo para poder dedicarte de lleno a esto? Si quieres platicarnos un poco de tus aventuras profesionales antes de WordPress y cómo llega a ti este tema para hacerlo un emprendimiento. Bueno, pues la verdad es que tú lo has resumido perfectamente. Yo creo que casi podríamos hasta cortar aquí, porque la verdad que ha sido un resumen bastante completo. Pues yo te cuento rápidamente, Max. Yo vengo de una familia de emprendedores, o sea, mis padres han sido autónomos y comerciales desde que yo tengo conocimiento. Y es algo que el tema del emprendimiento y los negocios, ya no negocios online, negocios en general, lo he mamado desde muy pequeño, ¿no? Entonces siempre he tenido esa, digamos, idea o esa capacidad de poder ver más allá de lo que todos estamos acostumbrados, que es ese trabajo fijo, todo lo que nos han un poco enseñado desde pequeños, ¿no? Oye, estudia, eh, ten una carrera para que el día de mañana puedas hacer un oficio y tener pues un futuro, digamos, seguro. Prometedor. Pero claro, yo como estas cosas, como te digo, las he vivido desde pequeño, yo eso del trabajo fijo, yo siempre he sabido que de seguro no tiene nada, porque al final ningún puesto, sobre todo cuando trabajas en las necesidades, ideas o deseos de un tercero, para nada es seguro.
Da igual la tipología de contrato que tengas, para nada es seguro. ¿Ok? Aquí todo lo marca, la seguridad la marca el dinero al final. Si tienes un contrato fijo, serás más caro de despachar, y si tienes un contrato temporal, pues será más barato, pero de fijo no hay nada, ¿no? Y entonces siempre he tenido esa incertidumbre. Yo vengo del mundo de que ese dato no lo tienes y poca gente lo sabe. Yo vengo del mundo artístico, yo estudié bachillerato de artes, tenía la visión de ser profesor de dibujo artístico, ¿de acuerdo? Por mi cuenta, montar mi propio negocio, mi propia academia y demás. Y entonces, dentro de ese mundillo, ¿no? Me empecé a meter en el mundo del diseño y la ilustración. Conocí por un máster que hice por gusto el diseño web. Te estoy hablando de hace muchísimos años, ni los voy a decir, pero principios de los 2000, digamos. Y de ahí, por pequeños trabajos que me fueron saliendo, pues terminé conociendo WordPress. Y claro, una vez que entré en WordPress, yo era de la época de maquetar webs con Drew Weaver, que para quien lo conozca es un constructor web que tiene muchísimos años y que se podría construir tanto por la parte de código como la parte gráfica, ¿no? Podías ver tanto HTML, CSS, como después en otra pantalla veías cómo todo eso se iba formando, ¿no? Era puro código, básicamente. Al conocer WordPress, se me abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Una cuesta de aprendizaje súper sencilla. En 2 clics podías montar cosas súper, bueno, maravillosas, espectaculares, o al menos más complejas o más fáciles de montar, perdón, que a puro código, ¿no? Y poco a poco me fui introduciendo en este mundillo hasta que empecé, o sea, después de aprender, decidí el por qué no emprender de ello, ¿no? Aquí en España, por lo menos, que es al mercado donde yo me dirijo, por lo menos por el momento, ya veremos mañana, vi que había una necesidad en ese momento bastante grande, porque había muchos diseñadores web, muchas agencias que hacían diseño, pero pocas agencias que daban un soporte especializado para un sistema que estaba creciendo a pasos agigantados, que era WordPress. Y me metí en ese mundillo. Dije, yo no soy muy bueno diseñando, porque la parte creativa a nivel web, pues nunca me he considerado bueno, siempre tiraba de plantillas, etcétera, etcétera, pero yo era muy bueno vendiendo, porque como ya has contado, en paralelo yo he vendido durante muchos años, es más, hoy en día sigo vendiendo, para mi propia empresa, eso sí, y era bueno hablando con clientes, y entonces fui como que creando esa pequeña cartera de clientes, dándole soporte a webs que ya estaban creadas, porque en ese momento no recuerdo cuál era el porcentaje. Hoy en día el porcentaje de webs montadas con WordPress son el 50% de Internet, más o menos, ¿de acuerdo? Es una burrada, pero es así. Y me fui introduciendo en ese mercado hasta que en 2017 estaba ya con previsión de ser papá, y junto a mi mujer, pues dije, ¿por qué no dar el paso? Creo que es el momento. No puedo estar trabajando 8 horas al día, más otras 2 de ir al trabajo y volver, o sea, 10 horas al día, teniendo un niño que va a venir dentro de pocos meses. Y no era la vida que quería. Y dije, ahora es el momento de emprender. Cuando tenía un colchoncito de clientes más o menos seguro, o más o menos lo justo para poder ir tirar para adelante, ¿no? Pues negocié con mi empresa, hice también buen trabajo de venta en ese momento con mi empresa, negocié la salida, formando a alguien, o sea, todo bueno. Tengo un artículo sobre esto, si alguien lo quiere, lo tengo publicado en Destaca, que entre en destaca.es, porque tengo un artículo donde encuentro cómo me fui de mi empresa, y es bastante interesante porque os puede ayudar a muchos. Y en ese proceso, en un proceso de un año, pues me fui facilitando a mi empresa mi salida, y me fui con mi finiquito, me fui con mi cartera de clientes, y a empezar en el mundo del emprendimiento y en algo más, digamos, complejo, que era el de ser papá. Y esa es mi historia, básicamente. Increíble, increíble, Jaime, porque la verdad que es una decisión de vida muy interesante. Sí. De hecho, el- el lanzarse, pero con cierta estructura, como tú lo hiciste. Y nos tocó, bueno, que comentabas un poco, Jaime, con la evolución que ha tenido WordPress.
de la época en que tú también en el área de ventas te dedicabas incluso en la época del fax, se mencionaba por ahí que Sí, eh, sí. nos tocó vivir a algunas Sí, generaciones esto, estamos y hablando creo que del 2010 aproximadamente, por ahí, sí, 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 2013. y creo que en tu caso has sido también testigo de la evolución de estas tecnologías. Sí, Te introduces a WordPress. Era esta euforia de las páginas web que había que estar sí o sí con una página web. WordPress facilitaba todo este proceso. Pero, ¿qué tan difícil fue para ti empezar a generar esta cartera de clientes? ¿Ya había alguna previo que tú tenías de contacto con algunos clientes? Pero tu enfoque ya sí. nos comentabas, más allá del diseño, era el soporte y mantenimiento. Y creo que en ese tiempo era algo que no visualizaban muchas empresas, es decir, estar vigentes en línea, pero prácticamente es como un checklist. Ya tengo una página web y me olvido de todo lo demás, ¿no? Tú Sí. llegas con una narrativa de ventas que es el darle vida y darle un seguimiento para que tenga impacto. Y creo que de eso no se hablaba mucho en el momento en que tú llegas con esta visión. Sí. Para nada, porque es que, claro, estuvimos. Es como, como el boom del punto es, del punto com, o sea, ese boom de todos tenemos que tener una web, que hoy en día sigue existiendo, porque es que es necesario. Nunca ha sido mentira, o sea, es necesario tener una imagen en Internet, ¿no? Una posición en Internet. Pero lo que sucede claro, el boom era tan grande que se creaban tantas webs que cualquiera podía hacerlo. Cualquiera podía hacerlo. ¿Qué sucede? Que cualquiera puede montar una web con WordPress o con cualquier otro CMS. La diferencia está en montarla bien o montarla mal. ¿De acuerdo? Y entonces, yo notaba que cuando me venían clientes para hacer un nuevo desarrollo, me venían clientes con ideas, pues mira, tengo una web pero quiero darle una vuelta. O sea, yo notaba que era algo que era constante, ¿no? Un problema constante que era, tengo una web, pero quien me la hizo mal. O tengo una web que me la hice yo, pero me la hice sin conocimiento y la hice mal. Y hoy en día mi negocio está creciendo, pero mi web me está robando demasiado tiempo o me está frenando porque a lo mejor no está funcionando tan bien como debía, ¿no? Y claro, este mundo, como en todo mundo digital y bueno, y no digital también, siempre ha habido mucho intrusismo. Yo he sido parte de ese intrusismo. O sea, yo cuando empecé, por supuesto que no era bueno. Yo tuve que cometer fallos para aprender, ¿no? Pero eso dio pie a mucha web mal hecha, a mucho negocio con problemas serios de cuando se estaba empezando a ver que una web podía ser un medio de los más importantes, por no decir el más importante, para captar, para hacer negocio, pues claro, la gente se estaba dando cuenta de que no estaba a la altura a nivel técnico su web, su proyecto para hacer crecer su negocio, ¿no? Y entonces yo ahí fui donde me metí y claro, me metí en un momento tan, digamos, joven. ¿Ok? Porque no tenía casi competencia. Había, por supuesto, había gente que ofrecía mantenimiento web, que ofrecía mantenimiento WordPress, pero que exclusivamente ofrecía eso, porque quien ofrecía eso ofrecía diseño, ofrecía SEO, ofrecía marketing, como hoy en día hay todavía mucha gente que parecen aquí los Amazon del marketing y el del desarrollo, cosa que me parece un error, pero bueno, cada uno con lo suyo. Yo me especialicé 100%. Yo solo dije, aquí hay un nicho interesante, es algo que incluso puedo trabajar e ir aprendiendo porque problemas que me aparecían, pues buscaba la solución y son problemas que normalmente después son recurrentes en otros clientes y dije, aquí me meto. Y claro, me aproveché de ese boom, me aproveché de digamos, un nicho muy joven y eso ayudó a que me posicionará como especialista, ¿no? Como una de las primeras empresas especializadas en ese mantenimiento, cosa que dio lugar a tener hoy en día buen posicionamiento, tener buena reputación y bueno, también influyó muchísimo algo que has contado, que es el participar en la comunidad WordPress, porque nosotros no solo, o sea, mi equipo no solo hace soporte y mantenimiento WordPress para clientes, es que mi equipo tiene horas pagadas para participar en el proyecto WordPress, porque el proyecto WordPress al final es un proyecto de código abierto, donde hay detrás esa comunidad que hace que funcione, que hace que mejore,
que hace que haya traducciones y mi equipo en Destaca se le paga horas para que participe. ¿Por qué? Porque es una forma también de agradecer a ese sistema del que hoy en día estoy haciendo negocio, ¿no? Y es un camino profesional, Jaime, bastante disruptivo, si lo vemos, esa lectura de ser pionero, de empezar a ofrecer estos servicios, de además hacerlo en esta plataforma de WordPress que, te confieso, antes de conocer un poco más como lo que tú nos comentas, uno decía, es básicamente hacer páginas web, pero WordPress en sí mismo creo que se define, o muchos expertos lo definen como más bien es una plataforma mucho más, que es una gestión de contenidos que da para mucho más, y que sin duda de los orígenes que tú has tenido la oportunidad de conocer y acompañar a la fecha, no ha perdido vigencia, probablemente no tiene un respaldo mercadológico tan potente como pueden tener otras opciones, pero WordPress, ya mencionabas, 50 o más del 50% de la infraestructura de páginas está con esta herramienta. No sé si quieres darnos un panorama un poquito más a detalle para quienes no conocen un poco el concepto de WordPress. ¿Qué encontraste ahí? ¿Cómo lo podrías definir tú? Pues WordPress al final es esa herramienta que te facilita el poder estar en Internet, el, con perdón, yo lo siento, yo soy así, el poder contar tus mierdas de forma fácil. Perdón por la mesa, que mucha gente estará desayunando o comiendo. No, pero es verdad, es una forma de estar en Internet, de poder compartir contenido, de poder crear tu comunidad, que hoy en día tan necesario es, ¿no? Después de incluso pandemias que hemos pasado, que hemos estado encerrados en casa durante meses, qué necesario es para el ser humano relacionarse, ¿no? Y una web, al final, es eso, es el relacionarte. Relacionarte de distintas formas, de una forma comercial o de una forma, pues amistosa. WordPress es esa herramienta que te facilita todo eso. ¿WordPress es la única herramienta hoy en día para poder crear una web? Por supuesto que no. ¿De acuerdo? Bien es cierto hoy en día con la inteligencia artificial hay otros sistemas que teniendo algo de conocimiento, puedes montar una web bastante sencilla. ¿Qué sucede? Que cuando estamos hablando de una web para un proyecto profesional en el cual no solo vas a compartir información tuya, sino información de otros clientes, ahí ya entramos en el panorama de seguridad. No solo vas a compartir contenido, vas a vender. No solo vas a tener pasarelas de pago, vas a tener conexiones con otras herramientas o otros desarrollos a medida, otras funcionalidades especiales dentro de tu sistema, llámalo pues bibliotecas de contenido, academias online. WordPress es una herramienta que sí facilita el poder llegar a eso sin tener grandes conocimientos. Está claro que de hacer algo aceptable a hacer algo profesional, tiene que haber pues un aprendizaje o una contratación de alguien que sepa hacerlo. ¿De acuerdo? Un aliado que tal, que te ayude a llegar a ese producto final profesional que buscas. Y WordPress al final es eso. WordPress empezó como un gestor de contenidos por el cual todo el mundo se montaba blogs y hoy en día WordPress sirve para montar absolutamente lo que quieras. Pero cuando digo absolutamente lo que quieras, es que es lo que quieras, porque como es un software del código abierto, tú tienes acceso a manipularlo al 100% y a tu antojo. ¿Qué quiere decir eso? Que es tan escalable como tus necesidades, conocimientos o herramientas lo permitan. Eso es WordPress. Y eso no lo hace una inteligencia artificial, no lo hace otros productos encapsulados, que aunque parecen maravillosos, hay que tener en cuenta la letra pequeña, hay que tener en cuenta que hay que pagar unos X tasas, que aceptas un contrato que si esas tasas el día de mañana te las quieren cambiar, te las cambian y pagas o te vas y irte no es tan fácil. O sea que yo siempre recomiendo primero, si tienes en mente crear un negocio o tener una presencia en Internet, piensa si necesitas una web, porque no siempre se necesita una web. Hoy en día las redes sociales ayudan mucho. ¿Qué sucede? Que tener una web te asegura el poder crear tu comunidad y poder controlarla tú en una red social. La comunidad no es tuya, acordaros, ni el contenido. Entonces, ¿necesitas una web? De acuerdo.
¿Qué tipología de producto necesitas? ¿Necesitas realmente WordPress o puedes solucionarlo con otra herramienta? O sea, digamos, preguntas, hay muchas más, ¿de acuerdo? Pero preguntas que te tienes que hacer antes de meterte a picar contenido o aprender WordPress. ¿Realmente se necesita WordPress para todo? No. ¿WordPress soluciona el 99,9% de todas las necesidades que puede tener un negocio online? Sí, siempre que sepas o encuentres la ayuda para poder llegar a ello. No sé si te he respondido. Sí, 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 claro. Sí, Jaime, porque al final de cuentas, y creo que esto es parte de la filosofía de Destaca, de tu empresa, de que no es vender por vender, a pesar de que tú hablabas de tu experiencia en ventas, en este acercamiento que tú tienes con personas que desean proyectarse a través de estos gestores de contenido como WordPress o que ya tienen uno diseñado, pues tú vas haciendo un análisis de realmente lo que necesitan. Y creo que es un trabajo bastante honesto porque en ocasiones también podemos volvernos como fanáticos de que toda la tecnología que surge, toda nos debe de acomodar. Y en realidad, a veces, no sé si te ha tocado también, Jaime, guiarlos por el camino. Es decir, en algún momento puede ser WordPress tu mejor alternativa, pero construye primero esto alrededor para que le saques el mayor provecho. Yo creo que eso, Max, que has nombrado ahora mismo, es lo que a nosotros nos ha diferenciado y nos ha posicionado con, digamos, esa autoridad que hoy tenemos, porque por suerte, nosotros no tenemos que agarrarnos a clavos ardiendo, no tenemos por qué aceptar todo. Tenemos un manual interno de, digamos, no me acuerdo qué nombre, tenía un nombre muy zen, pero no me acuerdo ahora mismo, me encantaría decírtelo, pero tenía un nombre muy zen, pero al final es qué cosas qué pensamientos o formas de actuar tiene que tener siempre presente alguien que trabaja en Destaca. Y nosotros, el agarrar la cuenta y el facturar es lo último. Nosotros, o la pieza clave o la idea con la que tenemos cuando hablamos con un cliente es vamos a ayudarte. Que ayudándote generamos negocio, perfecto. Que no, me da igual, porque si te ayudo, si te digo, no necesitas WordPress, eso Max, ¿qué es? Eso es tirarme piedras sobre mi tejado. Pero es que hay negocios que no necesitan WordPress, que no necesitan una web, y nosotros abiertamente se lo decimos. Se lo decimos, ¿por qué? Porque si le podemos dar ideas de cómo solucionar eh, esa idea de negocio o ese momentum, esa necesidad que tiene en ese momento, aunque no hagamos negocio con él, cuando conozca o hable con alguien que necesita un WordPress realmente, ¿a quién va a recomendar? A esas personas que le abrieron el corazón y le ayudaron en muchas o en varias ocasiones a costa cero, a coste cero. Pero es que no vemos otra forma, para mí no tiene sentido otra forma de vender. ¿De acuerdo? El vender por vender hoy en día lo único que te genera al final es conflictos con personas innecesarios y lo que te genera es una mancha de reputación que hoy en día en Internet, o sea, el tener una buena reputación se puede esfumar en segundos. En segundos. Y corregir eso es muy complejo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quieres dedicarte al mundo WordPress o a cualquier otro negocio, Max? ¿Qué quieres que te diga? Intenta tener una filosofía, un pensamiento de ayudar. Seguramente, en la gran mayoría de casos, tu solución se puede adaptar para ayudar a esa persona. Pero si no se adapta, si sabes que no le va a ayudar, no se lo vendas. Porque primero, no sabes lo que hay detrás de esa vida, de esa persona, la familia, la situación económica, no lo conoces. Puedes arruinar a una persona por el simple hecho de facturarle 500 o 1000 euros, dólares en vuestro caso, o pesos mexicanos, ¿no? Sería. Pesos mexicanos, sí. Eh, hay que mirar las personas. O sea, al final está la IA, están las tecnologías, pero yo siempre digo, chicos, la venta empieza en un humano y termina en un humano. Y eso es algo que hay que tener con la cabeza. Hay que tener bien, bien delante. Y para nosotros eso es clave. O sea, si alguien me pide algo y sé por mi histórico, llevo más de 12 años trabajando en negocios online, si no más. Yo hoy en día sé negocios que parecen
buenos a primera vista, porque no nos olvidemos que los emprendedores tenemos algo ahí, un fusible medio fundido, que nos enamoramos de nuestras ideas muy rápidas, ¿de acuerdo? Hay que testearlo todo. Y yo, si creo, sinceramente, con la mano en el corazón, de que me proponen algo que no, que creo que no va a funcionar, yo lo digo abiertamente. Digo, si quieres mi opinión profesional o de colega, me da igual, acéptalo como veas, recíbelo como veas. Yo creo que eso no va a funcionar. Pese a que eso, pese a que decir eso repercuta, o sea, dé lugar a que yo pierda un cliente. Porque no quiero que hablen mal de mí. No me gusta. Me da fobia. Me gusta hacer amigos, no crearme enemigos. Llámame En, loco. es- en esta experiencia, Jaime, decías, hay un enfoque, Destaca tiene este enfoque que más allá del diseño va hacia todo este contexto que mencionábamos sobre el soporte, mantenimiento, optimización, y sin duda en tu experiencia has tenido acercamientos con clientes de muy diversos enfoques, ¿no? Desde Sí, empresas comerciales, incluso se me ocurre alguien que quiere proyectar su marca personal a través de un WordPress. En el filtro y en este conocimiento del cliente, influye mucho el tamaño, no es tanto el tamaño del negocio, sino más bien es lo que quiere lograr con agregar esta herramienta de WordPress a su idea. Creo que por ahí va un poco más el filtrado, ¿no? sí, exactamente. Y sobre todo intentar poner los pies en el suelo siempre. Como digo, nos enamoramos de nuestras ideas y es normal. Yo me enamoro cada día. Yo veo negocios por todos lados, pero nosotros siempre intentamos poner, o sea, pensar las cosas siempre con pies en el suelo, entender bien el negocio antes de empezar a montar nada. Y, y vuelvo a lo mismo, si realmente vemos que para nosotros la idea no cuaja, o sea, no nos cuadra, pensamos que no va a funcionar o simplemente que no es ético para nosotros, porque imagínate, Max, en 10 años que va a cumplir Destaca SL como empresa oficial, nos hemos encontrado de todo, propuestas, pero cuando te digo de todo. Y te podría contar historias muy locas. Por ahí, si veis por en mi Instagram, algunos clips de historias locas hay. Em, pero es lo que te digo, si no creemos que sea una idea que pueda cuajar, o que no esté con que no cumpla nuestro principal, nuestra ética, ¿no? Profesional, no nos metemos y lo decimos y ya está, ¿no? Porque también hay algo muy importante, algo que también para nosotros estamos hablando de filtros. Para mí un filtro muy importante, Max, es también las personas con las que vamos a trabajar. O sea, yo con quién voy a tratar. Primero siempre intentamos focalizarlo todo en un interlocutor. De acuerdo que esto es base, esto es algo que me ha costado a mí años aprender, pero cuando se trabaja en un proyecto hay que poner un interlocutor por delante, porque si empezamos a discutir con todo el mundo, la cosa se alarga mucho y en temas de diseño, sobre todo, ya no hablo de desarrollo, sino en diseño, una cosa está lo que funciona técnicamente a nivel estadístico y otra cosa es la intuición y el opinar. Y tener intuición y opinar lo tenemos todos. Y en un proyecto os puedo asegurar que opina hasta el barrendero, ¿de acuerdo? Con todo mi respeto a los barrenderos. Pero ¿a dónde quiero llegar? Tener claro con quién se va a hablar, un interlocutor y sobre todo entender bien el proyecto y saber si con esas personas que vas a trabajar, que ya me estaba perdiendo, con esas personas que vas a trabajar, existe un buen feeling. Pero Jaime, si te cae mal una persona, le dices que no a proyectos que económicamente son interesantes. 99% ahora, a día de hoy, desde hace ya 3 años, 99% sí. Muy atractivo económicamente tiene que ser para que nosotros trabajemos con alguien que a mí, porque yo soy el que hace el filtro, yo hablo con todos mis clientes, todos, el 100%. Yo no hago ningún contrato si no he tenido una llamada telefónica, con nadie. Y eso quien ha intentado trabajar o quien trabaja con nosotros lo sabe. O sea, una llamada telefónica, aunque sea para hablar 5 minutos. No, es que no tengo ni idea de WordPress. Tranquilo, no vamos a hablar ni de WordPress. ¿Por qué? Porque para mí es súper importante. Porque si no hay buen feeling, todo lo demás no funciona. Se hace muy complejo. Las batallas de egos, el yo creo, el yo sé, el yo... Uf, eso es muy complicado. Y económicamente muchas veces no merece la pena.
conocimiento del cliente como base o uno de los pilares también de esta KSL, Jaime, pero creo que también en esta experiencia de tiempo atrás, de cuando conoces Sí. WordPress, de cómo ha ido cambiando, hablamos un poco de inteligencia artificial, ha habido también un cambio en cómo el mercado que utiliza WordPress, o sea, empresas o personas visualizan actualmente. Ha sido tal vez, ¿cómo lo ves tú? Más complejo que más personas ahora se decidan por un WordPress y muchos sean más bien fanáticos. No, yo con redes sociales resuelvo todo, yo con IA resuelvo todo. ¿Ha habido tal vez ese cambio, no sé si generacional o de visión de Sí. algunos empresarios o personas que usan WordPress que haya complicado un poco tu modelo o más bien te has ido adaptando y ha sido tal vez una labor de reeducación de estos clientes para darse cuenta de que una buena estrategia con WordPress no tiene por qué demeritar el uso de otras redes o quedarse detrás de otras redes, ¿no? Sí, esto es una batalla que yo he tenido una discusión con muchos empresarios, incluso emprendedores, que dicen que hoy en día, pues, el utilizar WordPress lo ven un poco como antiguo, ¿no? Yo es que creo que todo negocio, ya no todo negocio, toda persona tiene su momento, su situación, todo negocio tiene su momento, su situación y su visión a futuro, ¿de acuerdo? Volvemos a lo mismo, mucha gente que vive de vender en redes sociales, y yo lo respeto. Oye, y hay gente que hace muchísimo dinero. ¿Qué sucede? A mí siempre no es defender WordPress, no es defender la web. A mí lo que me interesa es que la gente tenga el conocimiento necesario para poder elegir, que elija con conocimiento de causa. ¿Ok? Volvemos a algo que hemos comentado atrás. ¿Es necesario siempre tener una web? Pues no siempre, pero muchas veces. ¿Por qué? Porque quien vive de redes sociales, y vuelvo a lo mismo, hay gente que vive muy bien, en la red social, el contenido y tu comunidad es de la red social, no es tuya. Seguramente muchos oyentes que estén escuchando esto ahora mismo eh, sepan o hayan oído o tengan algún conocido que de la noche a la mañana le han bloqueado su perfil de Instagram o le han bloqueado su perfil de LinkedIn o de TikTok, ¿de acuerdo? Y no siempre con mucha razón. Y han intentado recuperarla y no han podido. Y vendían por internet y vendían por esa red social. Todo el mundo conoce algún caso. ¿Qué sucede? Que tú no tienes ningún control sobre eso. Entonces, el hecho de vender la necesidad de una web es fácil, porque en una web tú tienes el control. Voy a responderte, aunque parezca que no, voy a responderte. Y utilizar WordPress o utilizar inteligencia artificial o utilizar otras herramientas mucho más fáciles, porque es que WordPress ahora no está tan de moda. Es que primero, WordPress comercialmente no ha seguido estrategias tan grandes, no tan agresivas como otras herramientas y por eso WordPress a lo mejor parece que hoy en día para personas en general, no digo empresarios porque grandes empresarios saben a dónde se meten y saben que WordPress es algo escalable y que otras herramientas no. Pero por eso no es tan atractivo. Es un software libre, no hay tanta gente vendiéndolo, digamos, no vendiéndolo, sino haciendo publicidad, no se ve en la televisión. Es menos atractivo, ¿no? Es menos, ¿cómo se dice? Cut, para la gente joven. Cool, Es sí, sí, menos menos cool. cool, menos cool. Em, entonces, venderlo hoy en día a alguien que viene sin nada es más complicado, sí, pero si el negocio tiene unas necesidades de añadir herramientas, digamos, personalizadas, e-commerce, con funcionalidades especiales, y sobre todo, hay un pensamiento o hay una, digamos, una visión de futuro de crecimiento, WordPress es la herramienta. Es la única herramienta siempre que no seas un desarrollador y sepas picar código. Si eres un desarrollador que sabe PHP, JavaScript, CSS, HTML y Laravel y otros lenguajes, por supuesto que te puedes hacer tú tu propia web y escalarla. Pero ¿qué sucede? Normalmente la gente que monta un negocio tiene que buscar esos perfiles y esos perfiles no son económicos, ¿de acuerdo? Porque montar una web a medida no es barato, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que WordPress
eh, te da esa facilidad de poder llegar a eso de un modo más económico, porque no hay que reinventar la rueda, ¿de acuerdo? WordPress tiene una caja de plugins gratuitos con más de 60.000 plugins. Y no estamos hablando de los premium que hay. O sea, poder hacer crecer WordPress, si tú quieres una funcionalidad especial, raro es que alguien no la haya inventado ya o haya algo muy parecido que si te buscas a un desarrollador que la pueda modificar y la pueda adaptar a lo que especialmente quieres, no tienes que volver a hacerlo todo de cero. Y esas son las facilidades que da WordPress. ¿Tú quieres una web sencillita con un formulario de contacto? Te metes en Cloud o se lo dices a ChatGPT y seguramente te la monte a HTML, un poco de CSS, te lo dé el código, lo pegas y lo metas con dos o tres cosillas más y ya te funciona. ¿Qué sucede? Eh, el público que se va a una herramienta como WordPress es porque busca algo más. Primero busca un control, busca estar seguro de que si el día de mañana necesita crecer, puede crecer su web con el negocio y una estabilidad, porque al final WordPress hay detrás una comunidad de millones de personas que trabajamos todos los días más o menos en hacer mejorar este software y esa es la parte segura. ¿El día de mañana puede aparecer otra cosa y que WordPress se vaya al garete? Por supuesto. Yo vengo de la época, Max, viéndote a ti, también estaremos más o menos ahí, de cuando todavía Google no existía, cuando Ajá, sí. navegábamos en GeoCities, los principios de Yahoo. Y creíamos que eso era la panacea. Y de la noche a la mañana se fue, al igual que las cámaras reflex, etcétera, etcétera. O sea que simplemente hay que ir adaptándose. Pero WordPress para negocios importantes con visión de futuro es la clave. Para otras cosas, pues, por supuesto que se puede utilizar otras herramientas. Y ya el convencer, pues es que depende. Depende de la persona, depende de lo que quiera, pero yo creo que volvemos a la misma filosofía de antes. Si tú como profesional sabes que eso se puede solucionar sin WordPress, pues dilo y ya está. Si crees que la herramienta perfecta para esa necesidad es WordPress, pero la otra persona te dice que no, que ahora con inteligencia artificial se hace otro, pues ya está, pues que lo haga con inteligencia artificial. Ya volverá. Hablabas hace un momento, Jaime, ya casi 10 años, o cumplidos, o por cumplir 10 años de Estaca SL. Prácticamente tu enfoque, también ya lo comentabas, ha sido más bien en negocios allí en España. Sí, El modelo es a través, vamos a dejar también desde luego todos los links hacia, tenemos Instagram, LinkedIn, TikTok, incluso YouTube, a varios que sí. también Jaime maneja en este concepto de Estaca SL. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Es contactarte a través de la página web principal? Ahí se contactan tus clientes para hacer un primer acercamiento. Y si en algún momento ese acercamiento lo has visualizado para un escenario más allá de España, fuera de España, o por qué sí o por qué no ha sido así. Pues por control, básicamente por control. Aparte que digamos que hay que ser muy honestos. Lo que yo le facturo a un cliente aquí en España, en México, por ejemplo, sería raro que me lo pagasen porque es que las horas, las nóminas, los desarrolladores cobran muy diferente, pero sobre todo por control. Yo me he querido focalizar en España porque es el mercado que conozco, ¿no? El que tengo cerca. Y, y hasta ahora me ha ido muy bien. ¿Por qué no hemos querido crecer hacia afuera? Porque hay tanto mercado en España que para qué irnos fuera, ¿no? También aquí en España ha habido muchos sucesos que a lo mejor os sonarán porque en redes sociales se ha hablado mucho, algo llamado el kit digital y ayudas, ¿no? De estas que da, bueno, ayudas entre comillas que da el Estado, porque aquí en España lo que te dan por un lado, al final te lo terminan cobrando por otro, que lo que ha hecho es generar una gran cantidad de webs mal hechas, de negocios medio bloqueados, y claro, eso al final, Max, a nosotros nos genera negocio, ¿no? Entonces, ¿por qué irnos, por qué buscar el mercado de fuera? Pues porque todavía no hemos visto la necesidad, pero antes yo creo que se me ha visto un poquito la idea, porque lo he comentado, que a lo mejor hoy no, pero mañana sí,
Mi idea es empezar a cruzar el charco y a ofrecerlo creando equipos, pero creando equipos allí, ¿de acuerdo? Ok. ¿Por qué? Para que económicamente sea factible, ¿de acuerdo? Y sobre todo porque yo no conozco, yo quiero un equipo especializado, o sea, vendedores de allí que conozcan el mercado de allí, hablo de México, hablo de Argentina, hablo de Colombia, lo que es Latinoamérica. Es la idea, pero es que todavía tenemos tanto trabajo aquí en España que para qué complicarnos. Yo prefiero ir creciendo poco a poco, pero con seguridad, para que si el día de mañana puedo arrancar en Latinoamérica, arranquemos bien. Arranquemos bien, no vamos a hacer pruebecitas, no. Si arrancamos, arrancamos bien o no se arranca. También te digo, la realidad es que a día de hoy nosotros tenemos clientes en México, por ejemplo, tenemos clientes en Colombia, tenemos un cliente de Panamá, tenemos clientes, no es, digamos, el alto porcentaje de toda la cartera de clientes, pero sí contamos con algunos. Por ejemplo, nuestra clienta de México lleva con nosotros 4 años. Una chica que vino a España, montó su academia, se la montaron pues de aquella forma, nosotros se la rehicimos, yo le ayudé con la estrategia, le fue bien, también que se pudo volver a su país y tiene un producto hecho aquí en España, pues lo llevó ahí porque vende una academia online, imaginaros, pues vende a todo el mundo, ¿no? Por eso te digo, y tenemos clientes, pero no es algo que tengamos en mente de hacerlo de la noche a la mañana, pero es que de forma natural tendrá que llegar. Y me imagino, Jaime, que bueno, aunque no haya directamente un despliegue específicamente para abarcar estos mercados, pues quienes quieran contactarte pueden hacerlo a través de los Sí, medios de claro, contacto. Porque por bueno, supuesto. hablamos de esta conciencia también que es muy cierta. El trabajo que hay detrás de un desarrollador, a veces en algunas culturas de negocio no lo tenemos tan claro, ¿no? Y se nos hace Ujú. difícil de comprender el por qué, ¿no? Bueno, y el por qué este servicio se cotiza de esta manera o se factura de esta manera. Pero creo que además de esto, del propio concepto de Destaca SL, Jaime también tiene mucha experiencia como speaker, igual pueden surgir ahí muchos networkings interesantes para quien Sí. quiera Yo, conocer más acerca de este proceso, ¿no? yo siempre digo, Max, que una conversación con nosotros, como mínimo, sales con algo aprendido. Como mínimo. Porque nosotros antes de hablar con un cliente, imagínate, alguien va a Destaca SL, a destaca.es, deja un formulario, deja su web, y nosotros antes de llamarle, normalmente incluso le llamo yo, ¿de acuerdo? Porque a mí me gusta vender. O sea, yo lo de picar WordPress ya pasó a segundo. Para eso tengo un equipo que lo hace muchísimo mejor que yo. Yo estoy más en la atención en ese muro, ¿no? Inicial con el cliente. Y nosotros revisamos la web, hacemos una mini auditoría, le pasamos algunos scan a nivel de seguridad, a nivel de optimización. Y esa primera llamada, ese diagnóstico sobre el que nosotros hablamos, como mínimo sale de esa llamada con algunos tips, algunas recomendaciones que después de colgar las puede llevar a cabo y mejorar su web. O sea, como mínimo sale con eso, o con algo aprendido, o a lo mejor también, ojo, cuidado, o a lo mejor se va con dos bofetadas de decir, esto que te han hecho es una porquería, tíralo. O sea, nosotros somos honestos para bien o para mal, pero teniendo en cuenta que lo hacemos siempre por el bien de la persona que está al otro lado. En plan de, no inviertas más dinero en esto porque solo vas a estar parcheando y esto es un colador. O sea, mejor tíralo y te lo hagan y que lo haga bien alguien, pero alguien que sepa, seamos nosotros o otros. Eso, y ya te lo digo, o sea, quien ha hablado conmigo, Max, si no, puedes preguntar en LinkedIn de la gente que ha hablado conmigo por DM. Yo he dado guantazos, pero guantazos de honestidad, ¿no? Y por supuesto que nos pueden contactar, por supuesto, yo estoy mucho en LinkedIn, como Jaime Garman, y estaré encantado de echarle un vistazo a la web y dar algunos consejillos y, ¿por qué no? A lo mejor puede salir negocio. Claro que sí. Habrá que adaptarlo, habrá que ver qué necesidades tienen y ver si podemos llegar a un acuerdo. Pero ya te digo, si no veo acuerdo posible, como mínimo se van a llevar con una conversación y unos tips interesantes que les van a ayudar seguro. Y por si fuera poco también, además
de la propia web de Destaca, hay un trabajo bastante activo que Jaime tiene a través de Instagram, ya mencionaba LinkedIn, incluso TikTok, YouTube. Y dentro de toda esta experiencia, pues Jaime tampoco es ajeno al uso de micrófonos, a estar platicando y conversando, porque también en algún momento, Jaime, te moviste a crear el podcast Club WordPress. Sí. Y bueno, básicamente ahí sigues aprendiendo, divulgando un poco más el conocimiento de WordPress. Creo que es un buen pretexto que quien tal vez duda, no conoce, se pueda dar una vuelta por tu podcast. ¿Y cómo nace este proyecto? ¿Cómo te has sentido? Ahora siendo tú el entrevistado, pero creo que es una manera también adicional de poder devolver algo a la comunidad de WordPress, lo que tú has aprendido, lo que tú has aprovechado a través de esta divulgación de personas que han tenido estas experiencias, pues la vas haciendo más accesible a todos, y creo que también a través de este medio puede ser que alguien se acerque contigo, ¿no? A conocer más acerca de tu trabajo. Sí, exactamente. Al final, el Club WordPress nació como un medio, ¿no? De divulgación, para hablar sobre WordPress. Eso fue su nacimiento inicial, pero a poco se fue transformando, digamos, en un sitio donde conocer a otros emprendedores, otros empresarios que siempre tienen algo que ver con WordPress. A ver. Es fácil hacer la conexión, 50% del mercado de Internet es WordPress, o sea, dar con alguien que no tiene un WordPress es casi complicado hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces es acercarles a cualquiera, ¿no? Que quiera entrar en clubwpress.com, si no me equivoco, pues la vida de otros empresarios, no solo la parte profesional, sino también la parte personal, que al final, Max, pues lo que estamos hablando hoy en día aquí, ¿no? Yo creo que por lo menos desde mi experiencia, muchas veces se aprende más de las vivencias personales que de lo que uno sabe técnicamente. Porque la parte técnica, la parte de teoría, de conocimiento, está Internet. Hoy en día tenemos una herramienta maravillosa que se llama teléfono móvil, que desde ahí podremos aprender casi cualquier cosa que queramos, ¿no? Pero muchas veces esa parte personal aporta muchísimo más que cualquier tipo de teoría. Y Club WordPress al final es eso. Es, digamos, una biblioteca de programas donde muchos empresarios, algunos muy conocidos, otros para nada conocidos, pero con vidas magníficas, pues nos hablan sobre su negocio, sobre las luces y sombras de a lo que se dedican, el cómo han llegado hasta ahí, y tenemos de todo tipo. O sea, está desde Enrique Dans, que es un mundialmente conocido en el mundo blog porque es de los primeros blogueros que empezaron a divulgar, ¿no? por internet, hasta... ¿se me escucha? Perdón. Sí, sí, adelante. Sí, no, es que he perdido por un momento. Hasta pues David Viña, que es un gallego que desarrollaba en su taxi, hacía WordPress, montaba webs en el taxi en sus momentos de parón, ¿no? Esperando a pasajeros, y dio el salto a trabajar profesionalmente. O sea, imaginar, no hay vivencias de todo tipo. Podréis conocer negocios de todo tipo, podréis aprender muchísimo, por supuesto, no solo de WordPress, sino de marketing, online, de ventas, de todo, y también, pues, vidas personales que yo creo que también aportan mucho conocimiento. Y lo hago con todo mi cariño. Llevo bastante tiempo sin hacer entrevistas. Ahora quiero volver a empezar porque tuve mi segundo niño y bueno, y tengo un hijo con autismo. O sea, mi vida es un poco complicada y la vida del empresario, la verdad, aquí en España, en el mundo entero, ¿no? Pero aquí en España es bastante complicada porque no nos lo ponen nada fácil. Y quiero volver a retomar el podcast, pero estamos hablando de que hay unos 200 episodios. Por eso también, Max, te doy la enhorabuena que llevar a los episodios que llegas tú. Sé lo que cuesta y cuesta muchísimo y pocas personas llegan, así que enhorabuena. Y nada, os invito para que lo visitéis. Max dejará Sí, el sí. enlace de clubwpress.com y que me contactéis y me deis feedback. ¿De acuerdo? Y Y al entre final, todos, pues al final nos aportamos conocimiento y Y al final también, Javier, ahorita mencionabas algo interesante que tal vez no profundizamos mucho, más allá de los servicios de Destaca, de tu experiencia con WordPress, sigue sí. siendo una herramienta incluso para autoemprender, o sea, para poder acercarse a esta herramienta y poder ser también desarrollador, poder ofrecer algún servicio. Mencionabas ahorita el caso
de tu invitado, que a través de sus horas libres en un taxi pudo después escalar a otra forma de ver su vida como Sí, sí, sí. emprendedor. Y creo que también es una de las bondades de esta herramienta, ¿no? No está oculta, no está ajena para nadie que nos está escuchando. Simplemente, como tú, empezar con esa curiosidad, porque creo que fue lo que te movió mucho más que el conocimiento técnico, la curiosidad y el temor a equivocarse, sin duda, porque en ese aprendizaje, ya mencionabas tú, ha sido un camino de aprender mucho de los errores. Y sigo aprendiendo, ¿eh? O sea, yo la sigo, con perdón, la sigo cagando, pero a diario. Pero bueno, ahora las cosas, no estoy tan loco como años atrás. Ahora las cosas, cuando uno es padre, se piensa las cosas dos veces, sí, incluso tres. Pero sí, WordPress al final es eso, es la herramienta que te facilita ese paso, ¿no? Y para aprender de WordPress, no solo te puedes basar en contenido que hay en Internet, que hay muchísimo y no hace falta pagar nada. O sea, sobre WordPress, gratis en Internet, aprendes. Y picando. Y no tener, con perdón, que me atraganto, no tener ese miedo, ¿no? A equivocarte. Pero existen otros eventos presenciales que hay en México, que hay en todos los países mundialmente, que son las meetups y las WordCamps. Si os metéis en meetup.com y ponéis WordPress cerca de mí, o sea, le pegáis al filtro cerca de mí, seguramente haya eventos gratuitos que normalmente se celebran cada mes, a los que podéis acudir y ahí se reúnen gente pues interesada en WordPress o en marketing o en otros, o en el mundo online, ¿no? Para aprender sobre WordPress o otras temáticas de alguien que es normalmente el modo de celebración es que se invita a un speaker y cuenta sus cosas, ¿no? Y entonces esos eventos son gratis. O sea, todo el mundo, cualquiera que está escuchando esto, se puede acercar a la comunidad WordPress y aprender de forma totalmente gratuita. Al final, WordPress es código abierto, depende de una comunidad y la filosofía de esa comunidad es dar para recibir. O sea, quien comparte, al final recibe. Y en esa comunidad se comparte mucho. Hay WordCamps en todos los países, en casi todos los países del mundo. Hay meetups en casi todos los países del mundo. Y yo les invito a que curiosen porque no solo pueden aprender sobre esto, no solo a lo mejor se pueden animar a lanzarse al mundo online, sino que normalmente raro sería que no conozcan maravillosas personas. Porque yo llevo mucho tiempo y por poneros un ejemplo, mi equipo de desarrolladores, todos el 100% son personas que he conocido en estos eventos. Todos. Porque no trabajo con nadie que no conozco. Lo siento. También lo digo por si alguien que me quiere enviar el currículum, ahorrároslo. Sí, es parte de la fuerza que tiene esta comunidad y sin duda, Jaime, más allá de lo que puedan tener como beneficio, el saber que hay este respaldo de la comunidad, la fortaleza, la posibilidad de crecer y de desarrollar, creo que ayuda mucho a tener ahora, después de charlar contigo, una visión más fresca, más nueva de lo que WordPress significa o lo que es en realidad, lo que está palpable ahora vigente en el mundo de Internet y lo que se ve venir en un futuro, más allá de que desaparezca seguramente, Jaime, lo que está sucediendo es que esta comunidad tiende cada vez a fortalecerse mucho más. Creo que como visión a futuro ahora, después de que está pasando también todo el auge de la inteligencia artificial, de que iba a resolver todo y de que ya iba a despedir programadores y colaboradores y que me voy a quedar solamente con un chat bot que me atienda todo. Creo que al final de esa resaca nos va a quedar volver a ver lo que ha funcionado y lo que tiene el respaldo de personas con experiencia. No sé si tal vez compartes esta visión, Jaime. Sí, 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 una visión bastante parecida. Yo siempre digo que la inteligencia artificial, por supuesto que es maravillosa y evoluciona y sintiéndolo mucho, por supuesto que ahorrará puestos de trabajo. Es lo que hay, pero son evoluciones que hemos vivido en nuestra historia en numerosas ocasiones, pero en numerosas. ¿De acuerdo? Y esto es solo un paso más. ¿Qué quiere decir esto? Que al final la inteligencia artificial hay que subirse al barco, hay que aprender y WordPress se pone al día. O sea, WordPress tiene herramientas de inteligencia artificial, plugins que funcionan con inteligencia artificial, que lo que hacen, como todo en este mundillo de IA,
es hacerte tu día a día más fácil. Lo que antes tenías que programar a mano, ahora tienes un bloque de texto o llámalo X, que es IA, que le dices, le das una serie de directrices y te lo monta. Entonces, ¿esto va a ahorrar el trabajo de los desarrolladores? Ojo, cuidado que todo no es perfecto. ¿De acuerdo? Normalmente algo desarrollado con una IA en algún punto tiene que ser revisado por un humano. Es así, es así. ¿Que llegará el día que no sea necesario? Pues seguramente. No digo que no, ¿eh? Yo lo creo, ¿eh? Yo creo que llegará el día que le digas, móntame, pum, 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 te lo monte y a nivel de seguridad, a nivel de visualización, de adaptación, de accesibilidad, pues todo será perfecto, pero hasta que llegar ahí queda todavía mucho. Pero nos iremos adaptando como nos hemos adaptado en otros cambios, ¿no? Yo creo que al final la inteligencia artificial hay que abrazarla y hay que aprender, porque lo que sí creo que es seguro que quien el día de mañana no sepa algo de inteligencia artificial estará fuera de casi cualquier mercado. Y eso es así. Eso es así. Eso sí lo veo así. Pero que la herramienta artificial, o sea, que la inteligencia artificial nos va a quitar a todos los desarrolladores el trabajo, para nada. Lo que está haciendo es que podamos trabajar más rápido y seamos más eficaces, que lo que da lugar es a poder abaratar costes y entregar más rápido y productos mejor trabajados. Ya está, no hay más. Está ayudándonos a mejorar lo que ofrecemos. Sin duda, Jaime, mucho que ir descubriendo. Creo que nuestra generación ha sido testigo de muchos cambios tecnológicos. Tu propia Muchísimos. experiencia profesional ha sido testigo de estos cambios y ahora incluso terminar hablando con inteligencia artificial. Y antes de cerrar nuestra charla, Jaime, que siempre dejo este espacio para algún concepto, algún tema que no hayamos tratado y pudiera ser importante comentarlo, algún mensaje final, la visión que puedas tener en el futuro para Destaca SL, puedas compartirlo con nosotros en este momento. Bueno, pues la visión de mi empresa tampoco quiero venderme mucho porque de verdad deseo que me escriban, deseo que me contacten y que nos conozcamos y conocer los proyectos de aquí los oyentes. La visión de Destaca será la misma de ir tratando a los clientes como personas, intentando ayudar e intentando, como no, hacer crecer el del negocio y por supuesto ganar más dinero, porque no estamos aquí, no somos una ONG, nos gusta ganar dinero, ¿de acuerdo? Pero como Google es un buscador, detrás Google es una empresa, ¿de acuerdo? No da nada gratis, entre comillas. Eh, entonces nuestra visión pues es eso, es seguir trabajando con la misma filosofía, enfocada en ayudar y un consejo al final es para todos tus oyentes, que seguramente serán personas que están empezando su emprendimiento, personas que están empezando con su negocio sólido como empresario, o personas que están a lo mejor ahí curioseando también, porque también caen mucho, ¿no? Personas que están curioseando y no saben si dar el salto, es algo que has dicho tú, Max, no tener miedo. No tener miedo, porque si te equivocas hoy, pues más tiempo tendrás para echar para atrás, ¿no? Pero no tener miedo porque si tenéis una idea y todo lo trabajáis con amor, con cariño y sobre todo con ganas y de forma constante, el tema de la constancia es clave, el repetir, te caes, te levantas y se dice mucho, pero es que es así, ¿de acuerdo? Al final las cosas salen. Las cosas salen. Yo cuando empecé en el mundo del mantenimiento, yo no tenía ni idea de WordPress, pero oye, pero por algo se empieza. Y de verdad que si alguien tiene esa vena emprendedora, que se atreva. Que se atreva. Hay mucho mercado, hay mucha cosa por hacer, mucha solución que dar y muchas personas que seguramente te necesitan. O sea, hazlo solo por el amor al prójimo. Tienes una idea muy buena o sabes, estás muy especializado en algo, no lo hagas por ti solo, hazlo por esa persona a la que vas a ayudar y le vas a hacer su vida más fácil o mejor. Sin duda este mensaje de Jaime, reflejo de la comunidad, del vivir rodeado de una comunidad como es la de WordPress, que en sí mismo tiene esta esencia, ¿no? De dar y en ese camino de aprovechar también de forma personal, pues poder retribuir algo a cambio, Jaime. Pues antes de despedirnos, siempre a todos mis invitados, dado que no podemos estar en un mismo espacio en esta grabación del podcast,
pues a la distancia les damos, compartimos aquí en pantalla, voy a compartir aquí en pantalla un obsequio digital que te voy a enviar ya a los medios de contacto que tengo tuyos, te lo voy a hacer llegar. Bien. Estoy compartiendo, tú me indicas cuando puedas verlo y bueno, con mucho cariño y Ay, como parte qué bueno, sí de, lo veo. Ay, de muchísimas recuerdo de haber gracias. estado con nosotros, Muchísimas gracias. Buenísimo, me encanta. está Qué bueno. este diseño que bueno, es un Funko representativo de Jaime, que lo vemos ahí, bueno, un poco con el diseño de la fotografía de referencia que tuve de Jaime, y Sí, bueno, por ahí detrás de él, la palabra WordPress, el logo de WordPress, y bueno, se agradece. pretende, pues, el número de la caja, pues es el número del episodio que estamos grabando, Jaime, es un pequeño, pues, agradecimiento, con mucho cariño y respeto Gracias, para mis invitados. Yo te lo voy a hacer llegar de forma digital por los medios de contacto, gracias. igual para que lo puedas compartir o lo tengas Por de supuesto. recuerdo. Y bueno, con mi agradecimiento y el de todas las personas que sin duda disfrutaron de este episodio, pues te agradezco mucho el haber compartido con nosotros. Y al público, pues invitarlo a que esté pendiente a los siguientes episodios ya de Visión Inteligente de Negocios, con más temas de innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.